Jóvenes, buenos días. Vamos a ver el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el cálculo de la desviación media para una distribución de frecuencias de datos no agrupados. Recordemos que cuando trabajamos ya distribuciones de frecuencias, ya utilizamos también, como lo dice su nombre, las frecuencias. Como en este caso se poseen frecuencias, la desviación media se calcula con la siguiente fórmula. Entonces decimos que la desviación media va a ser igual a la sumatoria del valor absoluto de x menos la media por f o por la frecuencia partido n o el número de datos. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, contar la desviación media de los pesos en libras de 30 estudiantes que se registran a continuación. Bueno, vamos a iniciar entonces. Me están dando el peso de 30 estudiantes, 120, 120, 130, hasta 170. Dice que primero vamos a ordenar los datos. Vamos a ordenarlos según el peso. Peso va a ser mi variable y el número de estudiantes va a ser la frecuencia. ¿Cuántos estudiantes pesan? ¿Qué tanto, verdad? Por ejemplo, primero decimos 120, son solamente dos estudiantes, colocamos 2. 130, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estudiantes pesan 130. 140 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 150 pesan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 160, 1, 2, 3, 4 estudiantes y 170, 1, 2 y 3 estudiantes. Recordemos que n va a ser el número de variables o el número o el total de las frecuencias. Decimos que son de 30. ¿Por qué? Porque estamos sumando 2 más 7 más 8 más 6 más 4 más 3 igual 30. Si aquí sumamos, nos damos cuenta que tenemos también 30. Entonces estamos bien. Ahora vamos ya con la explicación del ejemplo. Bueno, nos damos cuenta aquí obtuvimos ya la fórmula que teníamos en nuestra presentación. Y recordamos que la media o la desviación media va a ser igual a la sumatoria, ¿sí? Del valor absoluto de x menos la media por f partido n. Veamos qué tenemos. Tenemos x, sí, poseemos x, que es el número de estudiantes. ¿Tenemos frecuencia? Sí, tenemos frecuencia. ¿Tenemos n? Sí, tenemos n. Veamos qué nos falta. Nos falta hallar la media. Y dice que la media va a ser igual a la sumatoria de x por f partido n. ¿Tenemos x? Sí. ¿Tenemos f? Sí. ¿Tenemos la sumatoria de x por f? No. Entonces tenemos que crear una nueva columna, que la llamaremos x por f. Vamos a colocar aquí unos símbolos para que no nos confundamos. Permítanme un segundo. Vamos a bajar para que no sea tan repeste confusión. Decimos que la media va a ser igual a la sumatoria de x por f partido n. Entonces, para poder encontrar la media, tenemos que encontrar la sumatoria de x por f. Bueno, entonces vamos a hallar cuánto es la multiplicación de x por f de todas mis variables para poder encontrar la sumatoria. Vamos con la primera. Ser 120 por 2. Vamos con la siguiente. Va a ser 130 por 7. Perdón. 130 ser igual a 130 por 7. Vamos con la siguiente, va a ser igual a 140 por 8. Vamos con la siguiente, que sería 150 por 6. La siguiente sería 160 por 4. Y la siguiente sería 170 por 3. Ya tenemos la multiplicación de x por f. ¿Qué nos falta ya? La sumatoria. ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar x por f. Vamos entonces a sumar y decimos que va a ser igual a 240 más 910 más 1120 más 900 más 640 más 510. Y me da un resultado de 4320. Entonces digo que la sumatoria de x por f va a ser igual a
4.320. Partido n. Veamos cuánto equivale n. Equivale a 30, ¿verdad? Vamos a recordar de nuevo cuánto es n. N va a ser igual a la sumatoria de todas las frecuencias. Vamos bien ahí entonces. Vamos a ver el resultado. Decimos que va a ser igual a 1430 dividido 30. Y nos da un resultado de 144. Eso va a corresponder a la media. Bueno, ahora vamos a ir haciendo por partes nuestra fórmula para hallar la desviación media. Bueno, primero dice que va a ser la sumatoria del valor absoluto de x menos la media. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de hallar? X menos la media, ¿verdad? Que si recordamos es igual a la desviación. X menos la media también lo representamos con una D que significa desviación. Bueno, entonces ahora vamos a encontrar los resultados. Bueno, primero digo que va a ser X. Recordemos que X es igual a 120 menos la media. ¿La media de cuánto es? 144. Vamos por el siguiente. Decimos que va a ser X. ¿Cuánto equivale X? 130 menos la media que es de 144. Vamos con el siguiente que decimos que es de 144 menos la media. ¿De cuánto es la media? 144. Con el siguiente, x que sería 150 menos la media que sería 144. Siguiente que sería 160 menos la media. El siguiente que sería 170 menos la media. Ya tengo entonces mi desviación o x menos la media. Bueno, ahora ¿cuál es la siguiente parte? Decimos de que va a ser la sumatoria del valor absoluto de x menos la media. Entonces debo de hallar el valor absoluto de x menos la media. Recordemos que el valor absoluto representa a qué tan distante está mi número desde 0, ¿verdad? Entonces en este caso decimos que 24 está a 24 números de 0, por lo tanto su valor absoluto sería 24. La forma más sencilla de poder hallar el valor absoluto, simple y sencillamente representar todos mis números pero en valor positivo. En este caso 24 menos 24 se volvería 24, menos 14 se volvería 14, menos 4 sería 4, 6 seguiría siendo 6, 16 seguiría siendo 16 y 26 seguiría siendo 26. Bueno, ahora vamos por la siguiente parte. Dice que va a ser la sumatoria del valor absoluto de x menos la media por f. ¿Sí? Aquí ya tengo el valor absoluto de x menos la media que me hace falta multiplicarlo por f. Entonces procedo a hacer mi tabla. Digo que va a ser igual al valor absoluto de x menos la media por mi frecuencia. Sería 2. La siguiente, el valor absoluto de x menos la media por mi frecuencia que sería 7. Voy con la siguiente que sería mi valor del valor absoluto de x menos la media por mi frecuencia que sería 8. Vamos con el siguiente que sería mi valor absoluto por f que sería 6. Con el siguiente que sería mi valor absoluto de x menos la media por f que sería 4. Y vamos con el siguiente, que sería mi valor absoluto de x menos la media por mi frecuencia que sería 3. Entonces ya tengo mis resultados del valor absoluto de x menos la media por f de cada una de mis variables. Ahora, ¿qué me hace falta? Dice, realizar la sumatoria. Entonces digo que la sumatoria de el valor absoluto de x menos la media por f sería, vamos a hacer la suma, 38 más 98 más 32 más 36 más 64 más 78. Bueno, entonces ya tengo la sumatoria, ¿sí? La sumatoria del valor absoluto de x menos la media por f. Ahora, ¿qué me hace falta? Simple y sencillamente dividirlo dentro de n. Vamos a colocar nuestros datos entonces y digo que la desviación media va a ser igual. La sumatoria del valor absoluto de x menos la media por f, que sería de 356, ¿sí? 356, partido n. Recordamos a cuánto equivale n. Equivale a 30, ¿verdad? Entonces aquí decimos que va a ser 30. Veamos de cuánto equivale mi valor de la desviación media. Digo que es de 356 dividido 30. Me da un total de 11.0
86. ¿Qué quiere decir esto entonces? De que mis variables van a estar en promedio a una distancia de 11.86 con relación a la media. ¿Sí? Espero que les haya quedado, se haya comprendido el cálculo para la desviación media para la distribución de frecuencias de datos no agrupados. Si tuvieran alguna duda, recuerden siempre hacerla al WhatsApp.